Muy buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. A un día de elegir presidente de la República, mi país, hoy les transmito desde la ciudad de Medellín, la que era antes una ciudad de gran primavera y que últimamente el frío ha sido bastante fuerte y llueve prácticamente todos los días. Sin embargo, aquí nacimos, aquí vivimos y aquí morimos. Amigos del canal, los saludo. A Wol, desde Nicaragua, ¿cómo estás? Albérico, Santos, Araujo, Enrique Serrano, Rogelio Jaime, Juan, gracias. Buenas noches, vea, ya están de noche en España. Aquí son las 5:08 de la tarde. Allá creo que hay una diferencia de 5 o 6 horas, algo así. Nos dice Juan Gracia que el presidente Biden se cayó de la bicicleta, se le quedó el pie enganchado al pedal. Sí, yo vi la imagen recientemente y les aseguro que esta imagen del presidente de los Estados Unidos, cuando él se cayó, este video va a ser viral porque esa es la información que la gente quiere ver. Cuando un presidente se cae o cuando encuentran a alguien en el lugar equivocado. Tulio Zambrano, buenas tardes. Sid Misars, en Medellín le llegó el crudo invierno, sí señores, pero hay que vivirlo con alegría, con tranquilidad, nada de nervios. Buenas tardes, Morfeos. Saludos, Marco Lima, Adrián Christ. Saludos desde Paraguay. Lunipo, buenas tardes. Saludos, Santiago de Arizona. Amigos, muy buenas tardes. Yo agradezco sus comentarios. Como les he dicho por este canal, quienes han preguntado que cómo me pueden ayudar, no lo tienen que hacer con dinero, con buenos comentarios, compartiendo, darle like, que eso aumenta el algoritmo de YouTube y sobre todo les explico cómo funciona esto. Si ustedes no bloquean los anuncios, si los dejan correr, entonces el algoritmo ve que este canal es amigable para los anuncios y obviamente da a conocer más el canal para que aumente la audiencia. No es lo mismo 4.000 visualizaciones cuando le muestran el video a 20.000 personas que las visualizaciones que recibe el canal cuando la muestran a 100.000, 200.000 personas. Y en esto el algoritmo de YouTube es muy estricto y en un mundo de 7.500 millones de habitantes, escasamente a este canal lo ven 250.000 personas. Seguimos en la lucha, sobre todo porque a mí me interesa de corazón el tema de Ucrania. Me parece algo que pudo haber sido evitado, me parece algo que parece manos extrañas que se han metido en este tema, que tienen ya cada día una audiencia mayor de gente interesada en que esto se solucione. Cuando ven, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, tantos problemas económicos y cuando ven, porque a uno no tampoco le gusta el morbo de ver que la gente muera. A mí personalmente no me agrada ver imágenes de ciudadanos en Ucrania que pierden, mutilados, que pierden a sus familias, familias separadas, mujeres llorando en las centrales de los trenes, despidiéndose, niños llorando, ancianos también que no saben para dónde coger. Eso a mí no me gusta, pero estoy metido en el tema de esta guerra precisamente para cada día descubrir quiénes son los culpables, quiénes son los que se están lucrando, quiénes son los que están aprovechando esta situación para enriquecerse a pesar del sufrimiento de la gente en Ucrania. Hoy nuevamente, y yo sí me pregunto, ¿qué está haciendo Boris Johnson nuevamente en Kiev? Claro, este hombre le gusta el protagonismo. Antier estuvieron 3 presidentes y él no puede faltar a este tipo de eventos para que su imagen sea vista a nivel mundial.
Él hizo un comentario que a mí me dejó pensativo. Él dice, el tiempo llegó para que averigüemos qué es lo que tenemos que hacer como mundo occidental para empoderar a Ucrania y a sus fuerzas armadas para cada día aprendan a defender su territorio más rápido que las fuerzas rusas se empoderen para destruir el territorio o controlar el territorio ucraniano. El hombre habla de forma difícil de entender, sin embargo, prácticamente lo que él dijo lo pudo haber dicho tranquilamente trayendo armas debajo del brazo, porque él obviamente no puede venir por avión, con toda seguridad. Él tiene que venir por tierra, por tren, por vehículo, camuflado entre camiones militares o camuflado entre camiones que llevan comida, alimentos, medicinas. ¿No ve cómo llegó despelucado a Ucrania, allá en medio de tanta mercancía en esos camiones? Pero realmente yo no veo que Boris Johnson esté aportando directamente a la solución de la guerra. Yo no veo que él haya llegado, por ejemplo, con bolsas de dinero, junto con sus asesores, a decirle a estos soldados rusos, bueno, vamos a repartir dinero a medida que se me van hacia atrás de la línea de combate, vamos a tirar más dinero al aire. Pero no, él ni siquiera hace esto. Él simplemente viene a saludar al presidente Zelensky sin traer una solución, porque Boris Johnson no es la solución, porque Macron, presidente de Francia, no es la solución, y mucho menos el primer ministro de Italia, Draghi. Este hombre no es la solución, ni el presidente de Polonia ofreciendo su país para que por Polonia ingrese armamento pesado a Ucrania. Ellos no son la solución, ni la solución tampoco para que finalice esta guerra son las Fuerzas Armadas de Ucrania, que hasta el día de hoy han demostrado que no están siendo dirigidas de una forma que pueda asegurarle a Ucrania el éxito. Al contrario, miren, en el día de hoy hay dos poblaciones, Lysychansk y Kremenchuk, con K, Kremenchuk, donde los rusos atacaron unas refinerías. ¿Y qué ocurre en este lugar? Estas refinerías, obviamente, combustible para estos vehículos militares que están en la zona de Donbass. Desde Rusia están empezando nuevamente a atacar la vía de suministros para los vehículos de combate, porque, como lo dijo el presidente de Rusia el día de ayer, la consigna es apoderarse de Donbass, que no se diga más. Y mientras el presidente de los Estados Unidos monta en bicicleta y Boris Johnson va a hacer altura ya a Kiev a visitar a Bucha, Zelensky cambiando de camisa verde todos los días, viaja hoy nuevamente a un lugar que se llama Mykolaiv, que se los voy a mostrar el presidente Zelensky. Mykolaiv, ahí lo pueden ver en el mapa. ¿Y a qué fue a hacer allá? Él fue a condecorar a tomarse el selfie y a condecorar a sus tropas, a sus soldados. El Mykolaiv, la parte sur. Pero no lo vemos allá en la zona de Donbass, en la zona de combate, como tampoco vemos a un Boris Johnson que trate de acercarse a la zona de combate, porque Boris Johnson tampoco creo que sepa nada de armas ni de la guerra. Boris Johnson viene a Kiev allá a hacer el tour y a caminar por las calles cerca del Parlamento de Kiev, que a propósito, en esta llegada a Mykolaiv, el presidente Zelensky entregó estas condecoraciones, parece ser en un búnker debajo tierra, no al aire libre como lo pueden ver en pantalla. Rusia hoy tuvo como estrategia la de llevar gran cantidad de reservistas a Severodonetsk. Esta es una estrategia de guerra, es aumentar el pie de fuerza en una zona donde no hay control total de las fuerzas enemigas. Aumentar el pie de fuerza, aumentar el ataque con artillería y posicionarse en este sector, así sea que tome más tiempo. Por eso dije en el día de ayer, Putin no tiene afán en la zona de Donbass. Él
tiene que asegurar control de esta zona. Y él vuelve y repite, él no busca conquistar a Ucrania, como muchos dicen. Él busca controlar esta zona y todo lo que falte por control de este territorio, él hasta que no asegure ese control, él no va a enviar a sus tropas a otras partes del país. A propósito, antes de que me olvide, nuevamente, y en San Petersburgo, el presidente Xi Jinping le dijo, le dijo al mundo, dijo, China no está de acuerdo con las sanciones unilaterales. China está a favor de un mundo económico abierto, un mundo abierto sin sanciones, porque estas sanciones en paralelo con el tema de la guerra no crean sino miseria, daños colaterales, que no solamente hay daños colaterales en los combates, en las guerras, sino también hay daños colaterales económicos, como ustedes lo están viendo. Y Johnson nuevamente dice que el tiempo es un factor de vital importancia. ¿Qué descubrimiento? Porque como lo decía Sun Tzu, el escritor, quien escribió El arte de la guerra, él decía, una guerra con éxito es una guerra que se hace rápido, una guerra prolongada, no es una guerra inteligente, no es una guerra que beneficie a ambos bandos. En este momento ambos bandos están perdiendo y porque así lo ha dictado Zelensky, porque Zelensky puso por encima de su población el tema de la soberanía territorial y como tal, si esta posición de parte de Zelensky es inamovible, que para él no pueden tocarle un centímetro cuadrado de su tierra, esta guerra va para largo, va a ser una guerra prolongada. Entonces yo no entiendo cómo llega Boris Johnson a Ucrania a decir que el tiempo es de vital importancia cuando él sabe cómo piensa Zelensky y él mismo sabe cómo piensa él mismo, que él es el que le dijo directamente a Zelensky que si Zelensky hace un acuerdo entregando o negociando parte de su territorio, que él ya no le vuelve a ayudar. Eso lo dijo creo que hace unos 15 días. Entonces, ¿a qué va Zelensky a Ucrania si Zelensky, perdón, Boris Johnson no es un hombre que plantee soluciones? Boris Johnson no es un Winston Churchill. Boris Johnson no es un hombre con esa capacidad intelectual de proporcionarle al mundo en una situación como estamos una salida fuera de sus fiestecitas que él hace allá en Downing Street, que recientemente iba a ser sancionado, y de su política como político al estilo de Biden. Son políticos que saben los trucos para no perder su puesto y ganar alianzas, pero que del cerebro de ellos no hemos visto y no se ha visto unas fórmulas mágicas nuevas al tema de la guerra. Él ofrece su armamento, su logística, su dinero, mas no ofrece una solución. ¿Qué solución le llevó Boris Johnson hoy al pueblo de Ucrania, a los hombres y mujeres que están allá, algunos de ellos todavía viviendo en los subterráneos de las viviendas? ¿Qué solución le trajo él a las familias cuyos niños han muerto, a las familias separadas, refugiadas, viviendo como viven esos veteranos de guerra allá en las calles de los Estados Unidos? ¿Qué solución trajo Boris Johnson? Pues ni siquiera ha encontrado una solución para poderse peinar la peluca, tampoco trae menos va a traer una solución para el problema de Ucrania. Ahora, Zelensky dice que dijo esta mañana el Mykolaiv, allá donde voy a condecorar, que es lo que yo no entiendo. Él dice que ellos van a ganar la guerra. Es como mi nieto que me dice que va a ganar matemáticas, sacó 2.8 sobre 3, me dice va a ganar matemáticas, pero está pegado al computador las 24 horas del día con los famosos jueguitos. ¿Cómo va a ganar la guerra Zelensky si no crea las condiciones, las oportunidades, si no está en una posición de poder, si la única posición en la que está es de pedir limosna para que le envíen más armas y más ayuda económica? Yo, en los 62 años de vida que tengo y en todas las peleas que he visto, callejeras y no callejeras, yo nunca he visto peleas
o confrontaciones en las que uno de los dos contendores supedite su contienda a las ayudas que le van a dar, a la protección que le van a dar. Esto él lo sabía desde el comienzo, que su país no estaba preparado para luchar contra Rusia, y él edificó sobre tierra movediza. Él edificó sobre tierra movediza apostando a que iba a pagar un préstamo grande sin estar seguro de que le iban a funcionar las cosas. Él apostó a la guerra asumiendo de que iba a ser protegido al 100% por el mundo occidental, y como se dice en mi tierra vulgarmente, cómo le están mamando gallo, cómo le prometen algo y le entregan otra cosa. Como el primer ministro, el canciller de Alemania, Scholz, ha hecho miles de promesas que no ha entregado a Ucrania, y ahora dice que lo apoya para su ingreso a la Unión Europea, porque más bien no le envía armas y no le sigue tomando el pelo. Aquí también se dice tomar el pelo, es dilatar y dilatar. A propósito, en Kherson, que queda muy cerquita a Mykolaiv, en Kherson, en el día de hoy hubo una explosión de un vehículo y que quedó herido el director de la cárcel. A propósito, Kherson está bajo el poder de los rusos y se indica de este atentado a fuerzas ucranianas, a miembros de las fuerzas ucranianas que cometieron este atentado en el día de hoy. Y son lugares donde me imagino que lo que está haciendo Ucrania últimamente como tácticas de guerrilla en lugares ya bajo el control de los rusos. Y dice Zelensky que él ya piensa, mire, estamos apenas en junio, él dice que va a negociar con Rusia en agosto, porque el argumento de Zelensky, que es un hombre muy inteligente, él dice, no, yo voy a negociar en agosto porque de aquí a agosto vamos a retomar control de toda la zona de Donbass que está bajo el control de los rusos. Yo creo que este es como el modo de pensar que hemos visto una vez más cómo piensa Zelensky. Es un hombre que prácticamente todo lo que él hace o piensa hacer, él lo hace con base en un pensamiento de que las cosas van a funcionar. Está muy bien, hombre, ser tan optimista, pensar que las cosas, pero uno tiene que tener unas herramientas, anticipar unos resultados con base en unas negociaciones previas, en algo que realmente va a ocurrir, en unas fuerzas especiales que él tiene colocadas en determinada lugar en Donbass, que le van a asegurar a él el éxito contra los rusos. Pero es como él habla, él ni siquiera muestra estas cartas sobre la mesa que tiene escondidas, porque él no tiene cartas debajo de la mesa. Y es el problema que parece tener este alemán. Este hombre, Alemania, no sé por qué maneja este doble juego, de decir que quiere participar en la guerra en Ucrania, pero no les está ayudando. Y este dinero que envían de los Estados Unidos, que vemos que son 40.000 millones y luego 1.000 millones, he escuchado y hay un consenso de que realmente este dinero está llegando a cuentas bancarias del mundo occidental, y que le están diciendo al pueblo que estas ayudas van a ayudarle a los refugiados, a los pobres en Ucrania, a los soldados, para equiparlos con munición y nuevas armas, pero no hay de parte de Boris Johnson, ni de Biden, ni de ningún presidente de la OTAN o de la Unión Europea un sistema de hacer actuaría, de hacer una revisión de dónde realmente están llegando estos auxilios. Y la gente ya en muchos países del mundo está empezando a sospechar que estos dineros son utilizados simplemente para el tema de la guerra, para el tema de fabricar más armas. Y Zelensky tampoco ha dado explicación alguna. Solamente se dedica en los últimos días a condecorar a sus soldados, a tomarse selfies. Ucrania está sin balas, pero yo creo que Ucrania y su gobierno, mejor dicho, está sin cerebro. No hay un cerebro en Ucrania. No hay un cerebro en el gobierno de Ucrania. No hay un cerebro en la OTAN. Y no hay un cerebro en los Estados Unidos. Simplemente
su presidente, se dedica a pedalear, mientras el presidente Boris Johnson se dedica a viajar y a rumbear en Downing Street, mientras los demás presidentes simplemente piden más armas y culpan a Rusia de la hambruna mundial y del precio tan alto del gas. En vez de, dicen muchos ciudadanos de los Estados Unidos, en vez de todos los días bombardear el tema de la guerra de Ucrania, es que ya los ciudadanos, por ejemplo, de Estados Unidos están cansados. Y aquí sí me ha llegado mucha información. Yo veo varios canales de los Estados Unidos escuchando la otra cara de la moneda. No nos hablen de Ucrania. Miren, díganos cómo van a solucionar el problema de cómo nuestras propiedades, la propiedad real en Estados Unidos está desplomándose. Díganos cómo van a hacer para que no sigan subiendo las tasas de interés, para que baje el precio de los combustibles, para que baje el tema de la inflación. Pero no, en el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, digo yo, un día sábado o un día domingo, debería estar dedicado unas 2, 3 horas a reunirse, así sea en el pueblo más pequeño de los Estados Unidos, a hacer think tanks, reuniones con expertos, como lo hacían aquí en Colombia, reunión de sabios, para buscar soluciones a este dilema que no sea simplemente a través de las armas, a través de la violencia, como lo hemos visto en los últimos días en Ucrania. Todos estos suministros que están siendo enviados por los Estados Unidos y la OTAN a Ucrania, también hay otro consenso, que están siendo destruidos todos por los rusos. Miren que los rusos están atacando suministros, tanto en combustibles como en equipo pesado y munición, vengan por el lado que vengan. Mientras tanto, están haciendo su operativo lentamente, paso a paso, en la zona de Donbass, y donde estén los almacenamientos de combustible y las refinerías se han vuelto ya objetivo militar de Ucrania, de Rusia. Lo que podemos ver a continuación, escasez, más escasez de combustible en Ucrania. Esto va a afectar a la población. No hemos visto a un Boris Johnson que recientemente decía que todos los ilegales que lleguen sin papeles de Ucrania a su país los va a enviar para el África, pero no viene acá a hacer un acuerdo de buenos amigos, a decir, bueno, he cambiado de opinión, vamos a alocar unos puestos, unos cupos para 10,000, 20,000 refugiados de Ucrania. No, él viene con su sonrisa y su peluca a estrechar la mano de Zelensky. Lo mejor que puede hacer ahora con los rusos es tirar dólares al aire para que ellos se retiren de sus líneas, porque si no lo hacen, la consigna, porque muchos dicen que el ejército ruso está cansado, está hambriado, está sin logística, sin agua, sin medicinas. Esto no es cierto. Nadie por parte de los medios occidentales ha mostrado estos conductos, estos canales de distribución de parte de Rusia. Nadie, o no los han dejado llegar a Rusia, o les da temor, o no lo han querido mostrar. Hay un suministro constante de armamento y de logística de doble vía, lo que entra y lo que sale. Como decía una camiseta que llegó acá hace 30 años, decía una mujer en Texas que venía con su grupo de hombres montando a caballo, llegó a una cantina y dijo, quiero caballos frescos y bebida para mis hombres. Así está trabajando la Federación Rusa con sus soldados. No dicen, no como dicen que lo están dejando agotar. No, Rusia en este momento está siguiendo al pie de la letra el arte de la guerra, atacando todas las localidades más debilitadas de Ucrania. Y eso lo sabe más la Federación Rusa que el gobierno de Ucrania, con sus generales allá, los gigantes de 2 metros al lado de Zelensky. Ellos mismos no saben cuáles son sus puntos débiles. ¿Qué han estado haciendo los ucranianos? Enviando gran cantidad de sus mejores soldados a Donbass, donde lentamente los rusos los están exterminando. Y eso lo prometió el presidente de la Federación Rusa. Desmilitarizar, ese es el significado de desmilitarizar. Él no va solamente por control y conquistar terrenos, territorios, sino por destruir las tropas de Ucrania.
por este canal. Agradezco su visita y nos vemos hoy 7:30 de la noche, hora de Colombia, por el mismo canal. Por favor, dejen rodar la publicidad. Es la mejor ayuda para este canal. Muchas gracias por